volando por el cielo va, avión misionero es, ofrendas lleva para ayudar a los niños por doquier. Muy bien, esta semana estaremos hablando de nuestra amiga Asne, y Asne vive en Noruega, y ella nos va a enseñar una lección de fe y de oración. Este es el mapa de Europa, y aquí es donde hasta ahorita hemos aprendido de dos amiguitas. La semana pasada hablamos de Rebeca Emma, y esta semana estaremos hablando de Asne, que también vive en Noruega. Y vamos a decir que este pedacito de tierra es Noruega y que aquí es la casita de Asne, y esta es nuestra amiguita Asne. Asne tiene 6 años ahora, y sabes, a ella se le enseñó a orar en la mañanita, a orar en las tardes y a orar en las noches, que ella habla con Jesús, platica con él cada momento, y ella está en primer grado y tiene 6 años en Noruega. Bueno, una mañana ella, que estaba dormida, se despertó a las 8 de la mañana y ella se alistó, se vistió bien bonita y se estaba preparando. Pero ahora llegó el tiempo de peinar su cabello. Y a ella tenía 2 opciones. Se podía agarrar todo el cabellito y ponerse aquí con una liga, hacerse una colita. O se podía poner aquí una diadema, una vincha. Entonces ella quería su pelo suelto este día. Quería que su pelo bien bonito estuviera suelto. Pero ella no encontraba su vincha y lo buscó, estaba buscando. ¿Dónde estará mi vincha? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está mi vincha? Entonces ella se puso a orar en su banquita blanca que estaba junto a su baño y le dijo a Jesús: querido Jesús, yo sé que te preocupas también por las cosas pequeñas, y ahorita tengo un pequeño problema, que no encuentro mi vincha preferida con 2 rositas. Por favor, Jesús, ayúdame a encontrarlo. Entonces Asne se puso a buscar, y había ya buscado en el sofá, vio detrás de los cojines y dijo: aquí no hay nada. Vio por todos lados, buscó por todos lados, y después de que ella hubiese orado, ya después ella regresó a buscar de nuevo en todos los lugares, y después de orar, ella se dio cuenta que ahí estaba. Ella no se podía explicar cómo estaba su vincha rosadita ahí. Ella no sabía cómo, porque ella ya había buscado en ese lugar y ahora lo encontró. La única explicación que ella tenía es que Jesús había contestado su oración, y ahora ella ya podía tener su vincha y usar su pelo suelto. Nuestra amiga Asne nos enseña una importante lección, que es la de el orar. Cuando ella se sentó, se inclinó su rostro a orar, y ella le pidió con fe a Jesús. Y sabes, Jesús se preocupa de las cosas chiquitas igual también como de las grandes. Así que démosles gracias, ¿no? Porque nos recuerda de que Jesús también se preocupa por las cosas chicas. Y si nos acordamos, este trimestre en donde vive Asne, en Noruega, se va a ayudar a construir, con la ayuda de las ofrendas que se recolecten, se construirá un centro para jóvenes. Y le damos gracias a Dios por eso. Estaremos aprendiendo de cuando Jesús calmó la tormenta. Y nuestro versículo nos dice: el Señor está conmigo, no tengo miedo. Y está en Salmos 118:6. Ahora lo vamos a practicar el versículo, ¿ok? Y dice: el Señor está conmigo, no tengo miedo. ¡Qué bien! Ahora venimos aquí a la escena
cuando Jesús estuvo hablando con toda la gente, todo el día Él estuvo ayudando, Él estuvo sanando, todo el día muy ocupado estuvo Jesús predicando y hablándoles a todas las multitudes. Y ya se estaba poniendo un poco tarde, el sol ya estaba empezando a caer, ya a irse el sol un poco. Entonces Jesús les dijo, ya es un poco tarde, ya hay que irnos. Pero la gente no quería irse en realidad, pero poco a poco se empezaron a ir todas las personas. Y Jesús había tenido un día muy ocupado y poco a poco las personas se estuvieron yendo. Muchos no se querían ir porque querían seguir aprendiendo, pero ya se estaba poniendo un poco tarde. Entonces Jesús se fue a el barco con los discípulos. Se fue al barco con los discípulos para irse al otro lado de el río. Entonces fueron navegando y al principio se sentía muy bonita la brisa, muy fresca, y cuando el barco se meneaba para arriba y para abajo, bien bonito, ¿sabes? Jesús se quedó dormidito, estaba cansado y se quedó dormido allá atrás del barco. Y el viento soplando bien bonito y las olas estaban bien bonitas, calmadas. Pero de repente empezó a venir un viento y el barco se empezó a menear mucho, mucho. Las olas le pegaban tanto que los discípulos pensaban que el barco se iba a hundir y empezó a caer. De repente empezó a caer relámpagos. El relámpago, y en uno de esos relámpagos que alumbró, los discípulos se dieron cuenta que Jesús estaba dormidito. Y dijeron, Jesús, Jesús, por favor, levántate, sálvanos, porque el barco se estaba meneando muy violentamente y los discípulos temían de que el barco se iba a dar vuelta y se iban a ahogar. Tenían temor, tenían mucho miedo. Y de ahí Jesús se levantó y dijo, ¿qué dijo Jesús? Calla. Calla. Enmudece. Enmudece. Y de repente ya todo se puso calmadito. No había más vientos fuertes, las olas se calmaron, todo se quedó calmadito. Y Jesús les dijo, ¿por qué tenían miedo cuando yo estaba aquí con ustedes? No tengan miedo, yo estoy con ustedes. Los discípulos tuvieron miedo y se olvidaron de que Jesús estaba ahí con ellos. Y saben, a veces nosotros nos podemos olvidar que Jesús está con nosotros, pero no, Jesús no nos deja nunca. Él está en las tempestades y así como estuvo con los discípulos en la tempestad. La historia vamos a relatarla ahora cuando Jesús estuvo hablándole a toda la multitud. Todo el día Jesús estuvo predicando y hablándoles a tanta gente, ayudando a toda la gente. Y ya ahora se estaba atardeciendo. Ya la gente ya necesitaba irse a sus casas porque pronto iba a anochecer. Jesús todo el día estuvo platicándoles, contándoles parábolas, platicándoles a toda la gente sobre las buenas nuevas del reino de los cielos. Y ya era tiempo de irse y poco a poco las personas empezaron a irse porque ya estaba haciéndose muy tarde. Ya empezaron a irse a sus casas todos y porque ya era tarde y Jesús estaba muy cansado. Había sido un día muy trabajoso y ahora ya solo quedaba Jesús con los discípulos. Ahora ya ellos ya querían irse al otro lado del río y se empezaron todos a meter adentro del barco. Adentro del barco se metieron todos. Los discípulos con Jesús. Y sabes, a ellos también les gustaba ir en el barco, porque muchos de ellos eran pescadores y les gustaba especialmente navegar en las noches,
porque la brisa fresca y suave que caía les agradaba mucho a todos ellos. Entonces el barco empezó a navegar y se movía lentamente, muy bonito entre las aguas. Y sabes, pronto Jesús se quedó dormidito entre unas redes que habían allá atrás. Y se quedó muy dormidito porque las olas que iban arriba y abajo como que lo pusieron a dormir. Pero de repente las olas empezaron a ponerse un poco más grandes, como que se chocaban contra el barco. Y los discípulos empezaron a tener miedo. Tenían temor, estaban atemorizados. ¿Por qué? Porque las olas, ellos pensaban que iban a chocar contra ellos y se iban a hundir. Y sabes, en uno de esos relámpagos, con el brillo de unos relámpagos, los discípulos vieron a Jesús y vieron que estaba dormido y le dijeron: Jesús, Jesús, por favor, levántate, Jesús, tenemos miedo, sálvanos, Jesús. Y Jesús se levantó y él vio lo que estaba pasando y dijo a las olas, le dijo: calla, enmudece. Y ya las olas se calmaron, ya todo se calmó, ya no había más relámpagos, ya todo se calmó, quedó calmadito todo. Y Jesús les dijo: ¿por qué tenían miedo? ¿Por qué tenían miedo si yo estaba con ustedes? Los discípulos cometieron el error de olvidarse de que Jesús estaba con ellos. Y sabes, a veces nosotros también cometemos ese error de olvidarnos de que Jesús está con nosotros y que Él siempre está preocupado por nosotros. Y, ¿sabes? En el deseado de toda la gente dice: la fe viva en el Redentor serenará el mar de la vida. Y sabes también, Él nos librará del peligro. Cuando nosotros tenemos fe en que Jesús está con nosotros y que nunca nos deja, sabremos que Él nos librará. Aunque vengan olas muy fuertes en nuestras vidas, podemos ser como los discípulos. Pidamos ayuda a Jesús, digámosle: Jesús, por favor, ayúdanos. Cuando tengamos miedo, tenemos que recordarnos que Jesús está con nosotros, pedirle que nos acompañe. Y Jesús nunca nos dejará, nunca nos ha dejado. Así que aprendamos la lección que los discípulos aprendieron, que Jesús está con nosotros, Él nunca nos deja. Y así el versículo nos recuerda que Jesús, ¿qué nos dice el versículo? El Señor está conmigo, no tengo miedo. Así que no tenemos que temer nada porque Jesús está con nosotros. Y así el barco pudo navegar de nuevo en paz, porque Jesús está con nosotros y Él nunca abandonó a los discípulos y tampoco nos abandonará a nosotros. Así que tengan feliz sábado y que disfruten y acuérdense de que Jesús está con nosotros y no hay que tener miedo de nada, de ninguna ola, de ningún problema que venga a nuestras vidas.